¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Qué gusto verle aquí. Sí, mucha gente se va de vacaciones en estas fechas, en estos días, pero ¿sabe algo? Eh, es una bendición estar aquí como el pueblo de Dios, recordando la obra de nuestro Señor en la cruz. No está mal irse de vacaciones, si, discúlpeme, si puede hacerlo, está bien, pero estas fechas son de mucha importancia, son de suma importancia para el pueblo de Dios. Entonces, si estamos aquí, pues, ¿por qué no congregarnos y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho? Y desde el domingo se empezó, pues, la pequeña serie que cada año tiene lugar sobre los eventos de la Pascua. Y en el mensaje anterior se habló sobre la entrada del Señor a Jerusalén, lo que es el Domingo de Palmas. Y hoy vamos a hablar sobre, el título del mensaje de hoy es El sacrificio del Cordero de Dios. Y debemos de saber algo, lo que conmemoramos generalmente el viernes, este viernes que vamos a tener, que comúnmente aquí en México se le llama como Viernes Santo, es el evento más importante de la historia de la creación. No hay nada tan importante como ese evento. Es un evento anticipado desde los días de Adán. Mucha gente lamentablemente no está consciente y no tiene presente la historia bíblica, pero toda la historia bíblica, absolutamente toda, apunta al sacrificio de Jesús. Porque en los tiempos de Adán, cuando él pecó contra Dios, nuestro Creador, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente llegó la consecuencia que el Señor había señalado que llegaría en caso de que se le desobedeciese. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, 16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y seguramente usted conoce la historia. Eva es engañada, come del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán no es engañado, él simplemente come. Y vea cómo pásese al capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces, esto es inmediatamente después de que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Con las cosas de Dios no se juega. Y las cosas que Dios estableció
se cumplen tal y como Él lo dijo. El Señor no dijo, va a pasar un tiempo. Dice, el momento en el que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento morirás. Comen y su vida cambia. La vida de Adán y Eva cambió en ese instante. ¿Por qué? Porque la inocencia se va de su mente. La inocencia se va de sus ojos. No sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron en Edén, pero en el tiempo que estuvieron no tenían ningún problema por estar desnudos. Pero ahí cambia. En un instante su mente cambia, su visión cambia y la gloria de Dios se aparta de ellos. ¿Y que viene sobre ellos? Vergüenza y temor. Hay algunos que creen que la gloria de Dios les cubría sus cuerpos. Y cuando ellos comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la gloria de Dios se levanta. Y por eso buscan cubrirse, porque sienten cómo la presencia de Dios se ha abandonado, la gloria de Dios les ha abandonado. Y pues Dios les llama a cuentas. ¿Por qué? Porque Adán con su desobediencia rompió la perfecta comunión que tenía con Dios. Y aquí está pasando algo muy fuerte, nada más que en ocasiones se nos va, pero si nosotros leemos el resto de las escrituras, ¿hay alguien que está cantando victoria en ese momento? ¿Quién? Satanás. Satanás nos dice allí, pero si usted lee el libro de Job, va a encontrar que para el momento en el que vive Job, que es varios milenios después, Satanás está envalentonado porque sabe que logró hacer que Adán cayera y que su generación siguiente, subsecuente, tuviera que ser castigada con el diluvio. Entonces Satanás ahí está cantando victoria, pero ¿sabe qué? Dios no le deja cantar victoria. Esto es algo impresionante dentro de la Escritura. En toda la Escritura nosotros vemos a Dios gobernando. Y hay ocasiones en las que el enemigo tiene algún obrar, pero Dios siempre le pone un freno. La intención de Satanás siempre fue hacer caer a Adán y a su descendencia. Allí lo logró, pero Dios le dice, no te sales con la tuya. Vea el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo, hiciste que mis hijos, porque acuérdese Adán, si usted lee la genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3, va a ver cómo es una genealogía que va de Jesús a su ancestro más lejano, que es Adán, en cuanto a la carne. La de Mateo empieza con Adán y termina con Jesús. La de Lucas va en sentido inverso, pero si usted lee el versículo en el que se habla sobre Adán, va a ver que dice, era hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para tratarle como un hijo.
con ese amor y con ese cariño fue que nos creó el Señor. Y Dios aquí le está diciendo a la serpiente: hiciste caer a mis hijos, pero no cantes victoria, no te alegres, porque Él aquí es el primer momento en el que promete un redentor que va a nacer de una manera sobrenatural, porque si usted ve ahí, dice, y pondré en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este término de la simiente suya habla sobre un nacimiento virginal, porque la mujer no tiene semilla. Y se nos habla que este redentor va a venir a hacerle ¿qué a la serpiente? A herirle en la cabeza. Eso significa a darle muerte, a destruir por completo su obra. Pero desde aquí se nos dice que la serpiente iba a lograr herirle en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? La parte entre del talón y donde está el tendón de Aquiles. ¿Se ha lastimado el tendón de Aquiles? No, qué bueno, porque dicen que duele mucho. Yo tampoco me he lastimado ahí, pero ahorita va a ver por qué también se hace referencia a esto, al calcañar. Pero se está mencionando que este redentor va a destruir la obra de la serpiente, efectivamente, pero va a pagar un precio de mucho dolor. Desde aquí se anuncia el dolor que va a padecer el redentor. Y Satanás se queda con la boca callada, porque él sabe, y esto sí lo sabe él muy bien, que todo lo que Dios dice se cumple. Entonces él sabe que este redentor efectivamente va a venir. Y la historia de la casa de Adán va a continuar y va a llegar a un punto en el que Dios va a decidir levantar una nación para que reciba sus mandamientos y su revelación. ¿De dónde viene esta nación? De un descendiente de Sem, hijo de Noé, que se llama Abraham y que tiene una esposa estéril, la cual milagrosamente va a dar a luz a un hijo cuando Abraham tiene 100 años y su esposa Sara tiene aproximadamente 90 años. Y hay un evento en la historia de Abraham y del hijo de la promesa, que es Isaac, en el que Dios nos vuelve a hablar sobre este redentor que viene. Porque una vez que Isaac ya está relativamente grande, se estima que cuando tiene lugar este evento, él tiene aproximadamente 22 años. No es un niño, como muchos pues en el arte cristiano se ha tendido a ilustrar en este evento a Isaac como un niño o un preadolescente. No, ya es un hombre, ya tiene aproximadamente 22 años. En este evento, el Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio en el monte Moriah. ¿Y dónde cree que está el monte Moriah? Cerca de Jerusalén. Y parten. Vea aquí cómo Dios está mostrando lo que va a suceder, porque van a tener que caminar padre e hijo al monte Moriah para ofrecer al hijo en sacrificio, en holocausto. Y cuando están subiendo por las faldas del monte, sucede lo siguiente. Acompáñenme a Génesis capítulo 22, versículo 7.
Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese que se está utilizando este término, cordero, para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este monte del sacrificio, como le digo, estaba cerca de Jerusalén, donde murió nuestro Señor Jesús, en un monte también cerca a las afueras de Jerusalén. Esto es un anuncio más del Mesías. Solamente que va a ser bastante diferente cuando venga, cuando viene el Mesías, porque pues aquí el Señor habló de que habría un sustituto para Isaac, y fue el carnero que el Señor mismo preparó para que se ofreciese sobre holocausto. Padre e hijo suben al monte Moria, y a la hora del sacrificio hay un sustituto en lugar del hijo de la promesa. Y cerca de 2000 años después, nuevamente en uno de los montes de Jerusalén, perdón, en uno de los montes, en uno de los montes de Jerusalén está el Padre entregando a su Hijo, pero no hay sustituto. Él es el sustituto por todos nosotros. Y pues después de estos eventos, la descendencia de Abraham crece y entra en Egipto como Dios lo había planeado. Si usted estuvo aquí en los mensajes de la serie sobre la vida de José, fue algo que vimos. Dios tenía el plan y la intención de que su pueblo entrase a Egipto y se desarrollase allí por algún tiempo. Y estando en Egipto, ellos se fortalecen y se multiplican como la arena del mar, y obtienen las dimensiones de una nación, de tal forma que los egipcios los ven como una amenaza, y entonces los empiezan a oprimir hasta las lágrimas y la muerte. Pero Dios les visita enviando a su siervo Moisés y mostrando su poder sobre todo el imperio egipcio y sobre todos sus dioses a través de las plagas que él envió, las cuales golpearon y azotaron el reino de Faraón. Mas antes de su liberación, en la víspera de la última plaga, Dios habló lo siguiente. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12.
versículo 1. Esto que vamos a leer ahorita sucedió aproximadamente hace 3.500 años y se va a materializar cerca de 1.500 años después. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Pásese al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí el Señor establece la fiesta de la Pascua y es, mire, sí es cierto que todos los días podemos recordar esto y lo debemos de recordar, pero hay algo especial en conmemorarlo cuando tuvieron lugar los eventos. Todos aquí somos mexicanos, ¿cierto? Y lo recordamos todos los días. Pero ¿a poco no siente algo especial en septiembre cuando se llenan las calles de banderas? Y cuando llega el 16 de septiembre, bueno, la noche del 15 para el 16, pues es algo particular, ¿no? Es nuestra fiesta nacional más importante. Se siente algo sucede. Es lo mismo con las fiestas del Señor. Todos los días vivimos la Pascua porque todos los días vivimos como redimidos. Ya hemos sido redimidos y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo especial en las fechas en las que esto sucedió. Esto que acabamos de leer sucedió por estas fechas hace 3.500 años. Hace 3.500 años Moisés estaba dando esta instrucción y se estaba preparando el pueblo de Israel porque la última plaga ha de venir, y esta última plaga trae un mensaje importantísimo, porque el pueblo de Dios se iba a salvar de la plaga. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Ese era el mensaje fundamental. Van a vivir, no van a morir, la plaga no va a entrar a su casa, la muerte no va a entrar a su casa por la sangre del Cordero. A partir de este momento Dios está dando el mensaje: la sangre del Cordero salva.
La sangre del Cordero es la que salva de la muerte. Y efectivamente vino la plaga y cobró la vida de todos los primogénitos de Egipto, mas toda casa ya fuese, porque este mensaje no se dio a los hijos de Israel, pero hubo egipcios que lo escucharon también. Toda casa donde estuvo la sangre del Cordero fue librada de la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre salva. Y después salió el pueblo de Egipto victorioso, el pueblo de Israel victorioso de Egipto. ¿Y se acuerda cuando el Señor le dijo a Faraón a través de Moisés cuál era su intención? Decía, queremos ir 3 días de camino a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en la tumba? 3 días. La escritura es impresionante. Porque después, ¿qué pasó? Vino Faraón y ¿qué hizo Dios? Dividió el mar y salen del otro lado del mar a la tierra prometida. La escritura está llena de simbolismos que nos están apuntando a lo que sucedió hace cerca de 2000 años. Pero ve la claridad de la escritura, cómo Dios nos va mostrando la pauta. Esto de Moisés fue 1500 años aproximadamente antes del tiempo del sacrificio de Jesús. Pero el Señor siguió dando detalles, pero en todos estos detalles que Él va dando siguen tocando los mismos puntos. Viene un Redentor que va a sufrir para salvarnos. Y eso es algo que no debemos de ignorar. Él de verdad que sufrió, y ahorita lo vamos a ver. Pero vea lo que el Señor siguió enseñando ya cuando Israel es una nación y está en posesión de la tierra prometida. Acompáñeme a Isaías capítulo 11, versículo 1. Obviamente no podemos entrar a toda la profecía mesiánica que hay en el Antiguo Testamento, porque duraríamos días aquí estudiándolo, pero nos vamos a ir rápido para que usted vea cómo el Señor ha estado apuntando a lo mismo. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice, saldrá vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y aquí hay un detalle importante, ya se había mencionado, no puedo entrar a eso también porque ya lo mencionamos. ¿Se acuerda cuando vimos en la serie de José la profecía de Jacob, cómo él señaló por mandato de Dios que el Mesías vendría de Judá? Pero aquí Isaías señala que de entre los hijos de Judá, el Mesías va a venir a través de la línea de Isaí. ¿Se acuerda? Isaí es padre de David. Entonces, el Mesías viene a través de la casa de David, pero al mismo profeta Isaías, nuevamente se le vuelve a señalar que este Mesías va a pagar con un gran dolor por nuestra libertad. Pásese al capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Isaías 53, 4 dice,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí Isaías está presentando el Evangelio, porque no cabe duda aquí que el Mesías iba a sufrir. Y encontramos términos como dolor, azote, abatido, herido, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz. Y hay un detalle importantísimo en el versículo 6, en la parte final, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor ha ido expandiendo la profecía inicial. ¿Se acuerda lo que vimos en Edén? En Edén se nos dijo, viene un Redentor que va a sufrir para destruir la obra de la serpiente. En el Éxodo se nos dice, con Abraham se nos muestra que viene como sustituto. Con el Éxodo se nos dice su sangre, la sangre es la que va a salvar. Aquí en Isaías se nos dice, viene de la casa de David y va a sufrir en gran manera, y sobre él van a ser puestos los pecados de todos. Y pasaron los siglos hasta que en Belén de Judá, en la casa de David, nace el Mesías prometido en Edén. Y él crece en Galilea de los Gentiles, en la pequeña Nazaret, y está allí hasta que cumple 30 años de edad. Y ahí comienza su ministerio público. Y durante 3 años y medio, él predicó sobre cómo el reino de los cielos se había acercado. Si usted ve, ese fue uno de sus mensajes principales, el reino de los cielos se ha acercado. Y durante estos 3 años y medio, él realiza milagros divinos entre los hombres, pero llega la hora en la que el reloj de Dios marca que se debe de celebrar una vez más la fiesta de la Pascua, que es la que leímos en el pasaje de Éxodo. Y aquí se debe de llevar a cabo lo establecido por Dios en la ley de Moisés para el cordero que se va a ofrecer en el sacrificio. Y como vimos el domingo, el Cordero de Dios entra a Jerusalén en el día 10 del mes de Abib. El mes de Abib es este mes primero del que se habló en el texto que leímos de Éxodo. Y por 4 días el Cordero de Dios debe de ser examinado y analizado, porque ¿qué decía la ley de Moisés sobre el Cordero de la Pascua? Debe de ser perfecto y sin mancha. Comúnmente los israelitas realizaban un análisis riguroso del Cordero de la Pascua. Lo primero que se tenía que ver era el exterior, no debía de haber en él ninguna falla física, no podía estar cojo, no podía estar tuerto, debía de ser perfecto en cuanto a la constitución de su cuerpo, pero también de su lana. Su lana debía de ser completamente blanca, no podía haber una mancha en
en él. Pero no se limitaba únicamente a esto el análisis que se hacía sobre el Cordero de la Pascua. Ellos examinaban también su excremento y si ahí notaban algún tipo de enfermedad, se descalificaba a ese cordero y se tenía que buscar otro, porque debía de estar sano por fuera y por dentro. Y Jesús fue sometido a ese mismo análisis riguroso, porque ¿qué sucede durante estos 4 días? Vienen los fariseos a ver si le pueden acusar de algo y no pueden. Vienen los saduceos a ver si le pueden acusar de algo y no pueden. Vienen los herodianos a ver si le pueden acusar de algo y no pueden. Y se acerca la fecha de la Pascua, se acerca la última Pascua y el Mesías ha de celebrar la ceremonia, ha de llevar la ceremonia como lo marcó la ley de Moisés. Y acompáñenme a Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí el Señor está haciendo algo importante porque debemos de tener presente que ellos están celebrando la fiesta de la Pascua y están tomando la cena de la Pascua. No se nos dan detalles minuciosos. Hay un cordero que ha sido asado y está allí. Están las hierbas amargas, está el agua con sal, los demás elementos de la Pascua, pero dentro de los elementos de la cena de la Pascua está el pan sin levadura y el vino. ¿Quién ordenó que estuviesen esos elementos allí? Dios. ¿Cuándo lo ordenó? Cuando le da la ley a Moisés. Y nuevamente Dios está tomando estos elementos y les dice: ahora el vino de la cena de la Pascua va a ser recordado como un símbolo de mi sangre que es derramada por ustedes, y el pan va a ser recordado como un símbolo de mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Y comienza el evento más importante de la historia del hombre, porque la verdadera Pascua de la cual se habló en el tiempo de Moisés va a tener lugar. Pues los discípulos salen del lugar alto y se dirigen a Getsemaní, y ya ha comenzado el día del sacrificio del Cordero de la Pascua para ese momento. Y un traidor entre ellos
lleva a la guardia de los sacerdotes a prender a Jesús para llevarlo ante el Sanedrín de Jerusalén. Y verdaderamente capturan a Jesús y lo llevan ante el Sanedrín de Jerusalén. En un último examen, ellos intentan incriminar a Jesús, pero no pueden, porque el Cordero de la Pascua es inocente. Y los miembros del Sanedrín llegan a la desesperación, Jesús los lleva a la desesperación y le dice, lo único que pueden lograr hacer es preguntarle si Él es el Hijo del Altísimo, y Jesús les dice, sí soy. Eso no era un pecado delante de la ley de Moisés, si verdaderamente se era el Hijo de Dios, y como hemos visto en la serie que estamos desarrollando ahorita los miércoles, Jesús dio claras señales de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque expulsó demonios como solamente Dios tiene autoridad, sanó como solamente Dios tiene autoridad, y bueno, a lo largo de su trae a personas que estaban muertas a la vida como solamente Dios tiene la autoridad. Jesús no está mintiendo, Él ha proporcionado evidencia de que Él es Dios hecho carne, pero ellos no le creen, ellos son la autoridad. ¿Y qué hacen? Le empiezan a golpear y lo llevan ante Pilato, la autoridad civil. ¿Y qué sucede con la autoridad civil? Pilato les dice, no hay ninguna falta en este hombre. Mi trabajo sería dejarlo libre, pero los líderes religiosos van a encontrar una manera de convencer a Pilato de quitarle la vida a Jesús, y lo van a culpar de sedición, es decir, de rebelión contra Roma. Y ahí Pilato no puede darse el lujo de dejar libre a alguien que es acusado de este tipo de crimen, y va a condenar a Jesús a la muerte lo condena a la muerte, pero no lo condena antes de haberlo azotado brutalmente. Y efectivamente lo azotó así, brutalmente. ¿Qué decía la profecía de Isaías? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y molido fue. Porque a Jesús le amarran ambas manos y lo cuelgan de un gancho, con el torso ya desnudo, y se acerca un guardia o un oficial romano con un látigo de 2 metros de longitud aproximadamente, y a lo largo de todo el látigo hay hueso afilado o metal afilado. Entonces el látigo golpea y son 2 metros, entonces se enreda en el tronco y se jala para que regrese. Entonces eso desgarra piel y músculo, y comienza un sangrado considerable. Se cree que fueron 40 azotes los que Jesús recibe. Mucha gente muere por ese tipo de castigo, o sea, era un castigo brutal el que Jesús padeció, y lo obligan a cargar el madero en el que él iba a ser crucificado, pero estos azotes surten su efecto. Jesús era una persona muy fuerte, acuérdese que él era carpintero y caminaba mucho, pero fue un castigo muy duro el que Jesús sufrió, de modo que no puede con el madero
en un punto del camino y los oficiales lo ven. ¿Y qué hacen? Llaman a Simón de Cirene y lo obligan a cargar el madero hasta donde iba a ser ejecutado Jesús. Y vaya ahí a Lucas capítulo 23, vamos al versículo 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los romanos fueron particularmente crueles con Jesús. Los crucifijos a los que estamos acostumbrados no nos muestran la realidad. Nadie quisiera tener una imagen de Jesús crucificado porque es una imagen muy violenta. Ahí vemos a Jesús en un crucifijo normal, pues con su piel íntegra, su rostro íntegro, sí, la corona ahí de espinas y unas gotitas de sangre y pues la perforación en las palmas de las manos y en los pies, en el empeine de los pies. Pero no fue así. ¿Cómo cree que se veía su tronco después del el azote que le dieron? Su rostro no estaba bien porque se acuerda que hicieron en el Sanedrín, le cubrieron los ojos y le golpearon a puño cerrado en varias ocasiones. Entonces probablemente el rostro estaba ya algo desfigurado, no totalmente desfigurado, pero sí ya algo desfigurado. Pero ¿por qué le digo que fueron particularmente crueles con Jesús? Porque normalmente a un crucificado no se le perfora con clavos. Lo más común es que simplemente lo amarran al madero. Eso es suficiente para que el crucificado sufra muchísimo. Un crucificado no muere porque se desangra, muere de asfixia. Es muy difícil. ¿Ha visto? Bueno, sí los ha visto, ve que hay como un peldaño en los pies. No es que fueran buena onda los romanos para que ahí apoyaran los pies. El objetivo es que el crucificado tenga las piernas dobladas y no tenga el apoyo de las piernas para erguirse. Si él quiere respirar, necesita erguirse. La gravedad y la posición en la que está hace que su cuerpo se haga hacia adelante y eso impide la respiración. Si quieren respirar, se tienen que erguir. El crucificado no está como en las películas, ahí con la cabeza reclinada y todo triste, está luchando por su vida. Si no está en esta posición, no respira. Pero la perforación es muy cruel porque perforan aquí y tóquese aquí, de verdad, tóquese ahí y vea todos los tendones que tiene, todos esos tendones se rompen porque no son clavitos como los que salen en el Via Crucis, son unos clavos gruesos y aparte los hincan por detrás para que no se salgan por el peso de la víctima. Y se acuerda que el Señor dijo que la serpiente le iba a morder en el calcañar. ¿Qué parte cree que verdaderamente perforan los clavos del crucificado? La zona del calcañar. Entonces Jesús está físicamente pasando un dolor intenso, porque ¿qué decía la profecía? Que iba a destruir la obra de la serpiente, pero iba a costarle mucho dolor.
Y esto es lo que nosotros vemos físicamente, pero hay algo más grande que sucede en la esfera celestial. Vaya por favor a Mateo capítulo 27, versículo 45. Cuando Jesús es crucificado, es la hora tercera, es decir, son las 9 de la mañana aproximadamente del día del sacrificio del Cordero. Y Mateo capítulo 27, versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora sexta son las 12 de la tarde. Y algo sucedió en el plano espiritual que se empieza a manifestar en el mismo plano material. Porque a partir de la hora sexta, en toda esta región de Jerusalén vienen unas tinieblas. Porque es a partir de ese momento que Jesús empieza en su espíritu a recibir el castigo por nuestros pecados. ¿Sabe que es algo precioso? Que la Escritura nos señala que cuando Él estaba allí, estaba pensando en alguien. ¿Saben quién? En usted y en mí. Su mente es increíble y su mente divina en ese momento estaba diciendo: esto es por Omar, esto es por Hugo, esto es por Víctor, esto es por Daniel, esto es por Héctor, esto es por Paula. Él estaba soportando todo ese dolor viéndonos. Tanto valemos para Él que estuvo dispuesto a soportar eso. Pero en la hora novena llega el punto cúspide, es cuando el castigo es más severo. Jesús no se contaminó, no debemos de cometer este error. Hay algunos que piensan eso. Jesús no fue manchado con nuestros pecados, fue castigado. Recibió el castigo que nos tocaba. Él lo experimentó, sufrió mucho físicamente, sí, pero cuando Él estaba en Getsemaní y cuando se menciona que Él estaba sudando como grandes gotas de sangre, no era por lo que iba a sufrir en su cuerpo. Él era Dios y sabía qué iba a pasar entre la hora sexta y la hora novena. Nosotros no tenemos ni idea de cómo fue. Pero llega un punto cumbre en el que el castigo es más fuerte y ahí es cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El castigo es tan fuerte que pues fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y siente algo que lo lleva a sentir desesperación y a expresarse así. ¿Qué hora es la hora novena? Son las 3 de la tarde. Y acompáñeme a Juan, capítulo 19, versículo 29. Juan capítulo 19, versículo 29, Juan 19, 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se acuerda qué decía la ley de Moisés en cuanto al sacrificio del cordero? El cordero debía de ser sacrificado entre las 2 tardes. ¿Qué hora es entre las 2 tardes? Las 3 de la tarde. ¿En qué momento tiene lugar esto? A las 3 de la tarde. Mientras en el templo de Jerusalén los sacerdotes están sacrificando a los corderos en un monte cerca de Jerusalén, Jesús dice, consumado es. ¿Qué está diciendo allí? Ya pagué. Y hay un detalle importantísimo aquí en la parte final, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué nos deja ver esto? Que Él es Dios y está en control de todo esto, porque un crucificado, ya le había dicho, muere de asfixia. Llega un momento en el que sus músculos de la espalda ya no le permiten erguirse, se queda completamente inclinado y empieza a luchar con las pocas fuerzas que le quedan para erguir la cabeza y poder respirar, pero ya no puede. Entonces, cuando ya no puede, exhalan y cae la cabeza. ¿Qué hizo Jesús aquí? Él inclina la cabeza y exhala, porque Él entrega el Espíritu. Él tuvo el control de todo lo que estaba sucediendo aquí. Esta es la última Pascua, donde el Cordero de Dios paga por nuestros pecados. Y le digo que este es el evento más importante de la historia, porque aquí Jesús venció al pecado. ¿Cuál fue y cuál ha sido siempre nuestro problema? El pecado. ¿Por qué el mundo está hoy como estaba y el mundo es un desastre? Como no se veía desde hace mucho. ¿Por qué? Por el pecado. Pero aquí Jesús derrota al pecado. Si Jesús no hace todo lo que hizo, si Él no padece todo lo que padeció, nosotros no estaríamos aquí. Estamos aquí porque Él fue a la cruz. Estamos aquí porque Él soportó el castigo físico, pero también el espiritual por 3 horas. Y Él dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, se pagó el precio por nosotros. Ahí se acabó nuestra deuda. Son buenas noticias. ¿Qué mejores noticias hay que estas? Estas son las mejores noticias que podemos compartir. La deuda está pagada. ¿Por qué? Porque hace cerca de 2000 años Jesús pagó. Jesús murió. Y le digo aquí, el Señor conquistó el pecado. ¿Por qué decimos que el Señor es un guerrero? Porque conquistó el pecado. Le costó, pero tuvo la victoria sobre el pecado. Pero falta una victoria más. De esa se va a hablar el domingo, porque no solamente conquistó al pecado el Señor, también conquistó a la muerte. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por este tiempo y como tu pueblo, hoy nos hemos reunido a darte las gracias. Dale gracias ahí donde estás, hermano. Porque no fue un precio menor. Tu cuerpo y tu espíritu fueron abatidos y afligidos por nosotros. Pagaste con muchísimo dolor en ese monte. Y hoy estamos aquí gracias a eso. Ya no tenemos adicciones. Ya no estamos atados al pecado.
porque fuiste hasta el último punto, fuiste hasta el punto en el que exclamaste: consumado es, por amor a nosotros. ¿Y cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo pasar esto por alto y no recordar la cruz? Esa cruenta cruz en la que fuiste molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, en la que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y en la que por tu llaga fuimos nosotros curados, sanados, es decir, fuimos salvados, en la que el Padre cargó sobre ti el pecado por todos nosotros. Muchas gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa más que decirte gracias y darte nuestra vida así como tú diste tu vida por nosotros. Si gustan ponerse de pie, en ese tiempo que mencioné.